Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Señor, hermano, porque Dios es bueno y porque Dios se está glorificando en medio de todo lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Los niños van a pasar a sus clases en esta hora. Iniciamos una nueva serie de mensajes en sintonía con la voz de Dios. Esa es la serie que nosotros iniciamos. Hablamos de que sintonizar habla de que hay un receptor y hay alguien que está, un emisor, alguien que está emitiendo una señal y alguien que la está recibiendo. Estábamos hablando hace 2 semanas cuando estuvimos iniciando esta serie que muchas personas se preguntan si Dios hasta el día de hoy habla. Si Dios hasta el día de hoy sigue hablando a corazones, sigue hablando a nuestras vidas. Hablamos que hay personas que creen que nosotros nos hemos quedado con lo único que Dios habló hace más de 2000 años y lo dejó plasmado en la palabra de Dios. Mas sin embargo, nosotros conocemos a un Dios que hizo su introducción en la historia, en la creación, y lo inició hablando. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, hágase las expansiones, y se hicieron, porque la palabra de Dios tiene el poder creativo para hacer cosas de la nada, hermano. Aquello que nosotros no nos podemos figurar cómo se va a hacer, Dios lo puede hacer con una palabra. Y Dios ha venido hablando por generación en generaciones. Y la semana antepasada estuvimos hablando que para escuchar la voz de Dios necesitamos tener fe. Necesitamos creer, porque es esa manera de creer la que nos va a llevar a poner atención a que Dios nos habla, a que Dios nos hable. Si usted hoy en esta mañana vino con el deseo que Dios le hable, yo le puedo garantizar que Dios le va a hablar, porque usted tiene la fe y su oído está inclinado a lo que Dios le va a decir. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Estuvimos hablando que hemos sido hechos para escuchar la voz de Dios. Estuvimos hablando que cuando el Señor nos creó hechos para poder percibir la voz de Dios. Y qué hermoso es cuando Dios nos habla en momentos difíciles. Qué hermoso es cuando Dios nos habla en momentos de dificultad, cuando vienen esos momentos difíciles y Dios viene a nuestra vida y nos habla. Pero muchas veces nosotros tomamos un silencio de Dios. Muchas veces nosotros oramos, no recibimos respuesta. Muchas veces nosotros creemos que es el tiempo donde Dios nos tiene que responder. Sin embargo, parece ser que esa espera se ha prolongado y parece ser que comenzamos a desesperarnos. Y muchas veces nosotros escuchamos voces diferentes. Escuchamos voces que vienen de parte del mundo, que vienen de parte del enemigo para decirnos: tu plan no se ha llevado a cabo, para decirnos todo lo que tú tenías planeado ha fracasado. Pero en esta mañana yo deseo que usted, aleluya, sintonice la voz de Dios y escuche la voz de Dios, porque aún en el peor de nuestros días, en el peor momento por el que podamos estar pasando, Dios puede hablarnos y puede bendecirnos y puede levantarnos, aleluya. Hay una historia, y parece ser que yo lo toqué, este último punto, ya terminando. Elías era el profeta de Dios. Él escuchaba la voz de Dios. El profeta era el encargado de recibir el mensaje de Dios y traérselo al pueblo tal como lo recibió. Y Dios había levantado a Elías en un tiempo de apostasía.
Dios había levantado a Elías en un tiempo donde la idolatría era lo que reinaba en todo el pueblo de Israel. Mas sin embargo, en este episodio de la vida de Elías se encontraba en una cueva bajo amenaza de muerte. Elías estaba haciendo oraciones suicidas. Arráncame la vida, Señor. Elías estaba desesperado. Necesitaba oír una palabra. Elías necesitaba escuchar la voz de Dios, mas sin embargo, en la soledad de aquella cueva, en la frialdad de aquella cueva, lo único que escuchaba era la voz de Jezabel que le decía: mañana por estas horas tú vas a estar muerto. Porque cuando nosotros le damos lugar a que otras voces vengan y nos hablen y determinen algo que Dios no ha determinado, pero que nosotros lo permitimos, esas voces van a comenzar a tomar control sobre nuestra vida y van a comenzar a infundir temor y van a comenzar a infundir miedo. Pero los hijos de Dios no están para caminar con miedo. Los hijos de Dios no están para caminar atemorizados, porque los hijos de Dios no nos definimos por las voces del mundo, sino que la voz de Dios decide cuándo y cómo nosotros vamos a terminar en esta vida. Aleluya. Y en ese día, en esa cueva, estaba encuevado Elías. Dice la palabra de Dios. Vaya a Primera de Reyes 19, capítulo 11. Aleluya. No sé si lo pueden leer allá atrás. ¿Lo puede leer, hermano Marvin? No, mire, puede leerlo aquí. ¿Se mira? ¿Se entienda? Aleluya. Entonces creo que Dios me está diciendo que necesito anteojos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Él le dijo, Dios le habla a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese bien, creo que una de las razones porque Dios nos habla muchas veces de diferentes maneras, Dios nos habla muchas veces a través de diferentes situaciones, mas sin embargo, en esta ocasión, ya un día antes, le había hablado a Elías a través del fuego cuando le respondió. Un día antes había sido un destello de gloria de parte de Dios. Elías era un hombre que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Elías, era una de sus frases de Elías es: estoy en la presencia de Jehová. O sea, estoy siempre en la presencia de Dios. Dios me oye, yo le oigo, nos comunicamos. Hay una comunicación. Unos días anteriores a esto, dice que Dios había usado al profeta Elías. Pero en esta ocasión, Dios no le habla de una manera como quizás antes le había hablado. Yo creo que en ese día de Elías, Dios le quería enseñar otra manera para que Elías pudiera escuchar la voz de Dios. Dios le estaba hablando a través de un susurro, a través de una voz quedita, a través de una voz apacible, a través de algo que venía quizás que requería la atención de Elías. Porque si hay algo que nosotros debemos de hacer cuando alguien nos habla calladito, es a veces callarnos. No vamos a escuchar si Dios nos está hablando, pero nos está hablando callado, en un silbo apacible. Aleluya. Yo creo que Dios utiliza estos métodos de no siempre hablarnos con el grito, con la palabra fuerte,
Porque cuando Dios nos habla en manera quedita o en un susurro, esto va a requerir que nosotros pongamos doble atención. Muchas personas en el cristianismo aseguran que Dios nunca les habla. Aseguran que vienen a la iglesia, escuchan un sermón, pero no escuchan la voz de Dios porque no le prestan atención a lo que Dios quiere decirle. Porque están tan ocupados, están tan afanados, están pensando en qué van a hacer el día de mañana. Están pensando en cómo van a solventar el próximo pago de la casa o de la troca o del problema que tienen encima. Están pensando si la enfermedad se va a agravar o se va a disminuir. Están pensando si el problema de la familia se va a resolver. Y muchas personas están tan ocupadas en muchas cosas que no se han detenido, no han pausado su vida para poder escuchar lo que realmente Dios les quiere dar, la bendición que Dios realmente quiere traer para sus vidas. Así que yo le puse el punto número 1: acercarse a oír la voz de Dios requiere de esperar en silencio. Oh, amén. Y si hay algo que se nos dificulta a nosotros los hispanos, es estas dos cosas, hermano. Somos una iglesia pentecostal y no somos ni buenos para esperar, ni buenos para quedarnos callados. ¿Verdad que sí, hermano? Ay, cuánto nos dieron en la casa de nuestros padres porque no nos quedábamos callados, hermano. Siempre teníamos un argumento, ¿verdad? Dios ya le había hablado a Elías de diferentes maneras. Pero en esta ocasión Dios le dice: tienes que ir a la montaña y tienes que esperar. Tienes que subir y esperar, Elías. Esto para Elías tal vez era algo nuevo. Como le digo, Elías anteriormente, en el capítulo 18, encontramos que Elías recibió una respuesta inmediata. Dice la Biblia que Elías trajo a aquellos profetas de Baal y les dijo: vamos a hacer una apuesta, vamos a ver quién responde. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios de Israel. Y dice la Biblia que Elías le dio la oportunidad a los Baales. Y yo decía: ¿por qué no de un solo entró Elías? Porque tal vez si Dios le iba a contestar a Elías, los Baales pudieron decir: también a nosotros nos iba a contestar, pero no dio tiempo a Elías. Y como los cristianos no somos ventajosos, siempre dejamos que aquel que está pretendiendo hacer algo lo haga para después mostrar el poder de lo que Dios puede hacer. Y dice la Biblia que aquellos hombres comenzaron a clamar a sus dioses. Aquellos hombres comenzaron y llegó las 12 del mediodía y el Dios de ellos no respondía. Llegó al mediodía y dice la Biblia que Elías se burlaba de ellos, hermanos. Hablen más fuerte. Tal vez Dios no les oye. Tal vez ese Dios está ocupado. Grítenle. Elías era un bully, hermano. Les estaba haciendo bully a ellos. Tal vez está haciendo un mandado a su Dios. Y aquellos hombres rajándose la piel, tratando de hacer el mejor, el más grande sacrificio, tal vez podían conmover el corazón de Baal, mas sin embargo Baal no respondió. Y yo no me queda duda que Satanás pudo hacer algo para poder mostrar una respuesta, pero el Dios poderoso no lo dejó. Le digo: ahorita usted se calla y se pone ahí en la esquina. Y cuando Dios habla, el diablo obedece. No creyeron, hermano. Es que muchas veces creemos que el diablo y Dios tienen el mismo poder. Yo los he visto haciendo una lucha de manos como si están del mismo nivel. No, hombre, hermano. El diablo no le aguanta ni el suspiro a Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Yo lo está creyendo que Dios es poderoso, hermano. Aleluya. No sienta miedo. No tenga miedo, hermano, que el Dios que está con nosotros es poderoso. Entonces dice la Biblia, cuando llegó, mire, Primera de Reyes 18:36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel,
sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme para que conozcan tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuánto duró esa oración que hizo Elías, hermano? No duró ni 20 segundos. Y dice la Biblia que nomás oró Elías, Dios le respondió. Elías recibió una respuesta inmediata. Mas sin embargo, hoy Dios le dice: tienes que subir a la montaña y tienes que esperar. Y no sabemos cuánto tiempo esperó Elías en la montaña, pero lo que sí sabemos es que pasó un viento fuerte. Dice que mecía todo, que partía hasta las rocas, ese viento fuerte. Pero Dios no estaba en ese lugar. A veces nosotros creemos que en medio de la tormenta es donde Dios nos va a hablar. Es en medio de ese problema donde nosotros creemos que allí vamos a quedar y decimos: aquí es donde Dios me va a hablar. Y Elías pudo pensar: en este momento ya voy a escuchar la voz de Dios, mas sin embargo no pasó nada. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba también en el terremoto. Luego también vino un fuego, un incendio voraz, pero Dios no estaba en ninguno de estos elementos. Había que pasar todas las frecuencias equivocadas en donde Elías pensaba que Dios le iba a hablar. Muchas veces Dios tiene que quitar de nosotros las expectativas que tenemos de cómo Dios va a hacer el milagro, para que podamos quedar en el lugar correcto y que Dios pueda obrar en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos expectativas que si nos quitaron el trabajo, pero el dinero de la cuenta del banco nos va a ayudar, mas sin embargo eso no solventa nada. Tal vez se nos ha dicho: tienes una enfermedad, pero conocemos a un buen doctor, mas sin embargo vamos donde el doctor y el doctor dice que no se puede hacer nada, porque muchas veces Dios quiere quitarte todas aquellas expectativas de lo terrenal que te puede salvar, para que te des cuenta que solamente Dios te puede hablar y solamente Dios te va a hablar en el momento que Él desea hablarte, no cuando tú creas que Dios te va a hablar. Elías tuvo que aprender a esperar. Hermano, yo batallo mucho para esperar a veces. Mire, hermano, yo voy para el trabajo y cuando la luz está en rojo hay 2 carros en los 2 carriles. Y yo voy viendo, tratando de divisar cuál es el carro que se va a ir más luego. No sé si le ha pasado eso a usted. Y si yo veo un ancianito en este, digo yo: no, el Señor no tiene prisa, el Señor va con... Pero si veo en el otro un joven y un Mustang, digo: este tiene ansias, este se va a arrancar luego. Y me parqueo detrás del Mustang. Porque a veces no me gusta esperar en la luz. Ay, cuando se pone la luz en verde y el que está allí no se va, hermano. Ay, Señor, levante la ancla, amigo, vámonos, que voy tarde. No sé si solo a mí me pasa, hermano. Tal vez necesitan orar por mí. Pero muchas veces nosotros somos impacientes. Somos muy malos para esperar. Aparte, también somos muy malos para callar, hermano. El silencio como que muchas veces nos ofende. En el sentido de que, hermano, si aquí pasáramos 5 minutos sin que nadie hablara, sin que nadie se moviera, no habrá pasado 1 minuto sin que ya los comenzamos a sentir incómodos. Y alguien tiene que hablar. Alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que toser cuando mínimo. Porque no soportamos estar en lugares donde no se hable. Y muchas veces nosotros no entendemos el silencio de Dios
Porque no lo dejamos hablar, porque Él está tratando de llamar nuestra atención, mas sin embargo estamos tan ocupados, estamos tan llenos de afán, que no dejamos que Dios venga y nos ministre. Muchas veces nosotros tenemos que ir a ese lugar donde nos sentamos, donde meditamos en la palabra, donde Dios nos puede decir: esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que yo quiera. Pero estamos tan ocupados tratando de buscar soluciones, que no le damos el lugar a que Dios nos dé la respuesta. Miren lo que dice Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay veces que a medida nosotros creemos, tenemos que actuar, hermano. Siempre predicamos eso. Siempre decimos que la fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar. Eso es bíblico. Pero hay momentos en la vida donde no hemos escuchado la voz correcta de Dios, que necesitamos pararnos, necesitamos estar quietos, necesitamos prestar atención, porque de qué sirve que estemos actuando y que estemos obrando, pero no estemos en la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que estemos trabajando para la obra si no estamos siendo dirigidos por Dios? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está en el asunto, puede ser muy bueno, puede ser todo muy excelente, pero si no está la presencia de Dios allí, no va a pasar nada. Para todo necesitamos la presencia de Dios. Hasta para barrer la iglesia necesitamos la presencia de Dios, hermano. Hasta para venir a la iglesia necesitamos venir con la actitud correcta. ¿No dice la Biblia: entre por sus puertas con acción de gracia? ¿Cuántos entramos alegres a la casa de Dios esta mañana? ¿Cuántos venimos gozosos de venir a la casa de Dios? Sé que muchas veces la oración es eficaz o es lo más eficiente para poder hablar con Dios. El problema es que muchos hemos transformado la oración en un monólogo. Venimos, oramos a 100 millas por hora. Padre, ayúdame por esto. Padre, sáname de aquí, sáname de la costilla, sáname del pie, sáname, y provéeme mi trabajo, y provéeme esto, y que se vaya la suegra a la casa. Padre, provéeme de todo, Señor. Tantas oraciones, hermano, que a veces uno hace, y Dios está tratando de darte la respuesta, pero no le diste el tiempo para que Dios te respondiera. Terminaste y dices: ya me voy porque ya me tengo que ir a trabajar, y Dios se quedó con la respuesta en la punta de la lengua, porque hiciste tiempo para orar, pero no hiciste tiempo para esperar la respuesta. Y sabes que lo más hermoso de la oración no es como nos lo hacemos nosotros, sino la respuesta que Dios nos da. Lo más hermoso de la oración es la respuesta de Dios. Cuando Dios nos responde. Cuando nos levantamos de la banca y decimos: gracias, Señor. Wow, tú me respondiste. Tú pusiste. Yo siento en la convicción cuando Dios me ha respondido. Aunque no lo he visto, yo siento que hecho está. Pero si no le damos lugar a la respuesta de Dios, podemos caer en la tentación de hacer una oración e idolatrar la oración que hacemos. Yo he escuchado hermanos que hacen unas oraciones que ni yo las entiendo. Amantísimo y excelentísimo Padre sempiterno. Y yo digo: ¿qué habrá querido decir el hermano con esa oración? Unas oraciones tan fabricadas. Y sabe que el Señor sabe cómo es su manera de expresarse. ¿Sabe si usted habla en hondureño, en salvadoreño, en guatemalteco, en mexicano? Pero cuando venimos a Dios tratamos de venir diferentes. No venimos como realmente somos. Y venimos diciendo: esta oración que yo voy a hacer va a ser tan excelente que Dios me tiene que contestar. Y ¿sabe qué? Dios ni la contesta porque ni la oye. Porque usted puso su fe en la oración y no al Dios de la oración. No a quien usted le estaba orando.
Cuando yo vengo delante de Dios, le digo, Señor, tú me conoces cómo soy. Tú me conoces mis debilidades. Delante de ti, yo estoy desnudo, Señor. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Tú conoces cuando yo voy en el camino. Tú conoces cuando voy en el trabajo. Yo no te puedo impresionar por algo que tú no sabes. Tú lo conoces todo de mí. Conociste antes de que yo naciera quién iba a ser. Y después de la eternidad, tú me conoces a mí. ¿Cómo yo me presentaré delante de ti con una oración? Tal vez tratando de ser alguien que no soy. Si quiero escuchar tu voz, Señor, ayúdame. A veces en la iglesia Cristo viene, escandalizaba mucho porque en medio de la oración le decían, perdóname, Señor, perdóname. Y todos, ¿qué habrá hecho el hermano? Se escandalizaban. Pero ¿qué de malo tiene, hermano? Pedirle al Señor. ¿Acaso no le fallamos? Todos los hermanos allí se me quedaban viendo como si fueran Heidi redimida. Ay, ¿qué habrá hecho? Y tranquilos. Presentémonos delante de Dios tal cual somos y escucharemos la voz de Dios. Acerquémonos para poder escuchar la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, Elías tenía que callarse, acercarse y sintonizar la frecuencia correcta. Pero para acercarnos a Dios, tenemos que ser como niños, hermanos. Tenemos que ser como niños. Acercarse a Dios requiere ser como niños. Mire, los discípulos, a mí me encanta la historia. Yo me fijo todas las veces que los discípulos se acercaban a Jesús porque se llevaban unas sorpresas, hermano. Ellos querían impresionar al que lo sabía todo. Ellos querían decirle o informar al que lo sabe todo. A veces venían delante de Jesús con preguntas que cuando usted las analiza, usted puede decir, no hay humildad en sus corazones. Fíjese bien, Mateo 18, 1 al 5, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué cree que le estaban diciendo eso? Porque ellos esperaban que le dijera, tú vas a ser el mayor. Y de allí salir con el pecho inflado ellos y decir, yo voy a ser mayor en el reino de los cielos. Mas sin embargo, Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo creo que esa no era la palabra que ellos estaban esperando, hermano. Yo creo que ellos estaban esperando el que me sirva más y el que vaya conmigo a más lugares, ese va a ser el mayor. Mas sin embargo, la Biblia dice que Jesús tomó a un niño como un ejemplo para que este niño pudiera mostrarse ante ellos y decir, ustedes tienen que ser como este niño. Porque un niño por instinto es humilde. No, yo sé que hay algunas excepciones, hermano. Hay algunas excepciones, hay algunos niños algo medio endemoniados a veces. Pero los niños reconocen sus límites. Él va donde su mamá y le dice, mamá, ¿me puedes abrir esta botella o este vaso? ¿Me lo puedes alcanzar? El niño sabe que él no puede alcanzarlo. El niño siempre es dependiente de los papás. Me encanta cuando a veces le regalan regalos electrónicos y vienen en esos envoltorios bien fuertes. Y lo primero que hacen es correr donde el papá y le dice, papá, ¿me lo puedes abrir? ¿Le puedes poner la batería? Porque el niño sabe que no puede hacerlo. El niño siempre muestra dependencia total. Eso se trata de humildad. Eso se trata de dependencia. Esto es lo que Jesús está apuntando con las palabras a los discípulos. Si ustedes quieren llegar al cielo, tienen que ser humildes y dependientes de Dios. Tienen que depender de Dios en todas las cosas. Mateo 6:33, mas buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás va a venir por añadidura.
Si quieres acercarte a mí, Jesús les dijo, tienes que venir con humildad, con dependencia. Tienes que reconocer que tú tienes límites, pero que yo no tengo límites. Tienes que reconocer que tú eres débil, pero que yo soy fuerte. No puede venir nadie a venir delante de Dios con orgullo o como pretendiendo que todo lo sepa, pretendiendo que ya sabe la respuesta que espera de Dios. Tenemos que ser humildes para acercarnos y escuchar la voz de Dios. Santiago 4:6 dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios dice que Dios al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos, mas al humilde lo mira de cerca. Se da cuenta que la humildad es la actitud de la gratitud que nosotros tenemos ante Dios. Si usted quiere subir a la presencia de Dios, quiere acercarse a la presencia de Dios, tiene que tener humildad. Muchos se acercan a Dios creyendo que lo saben todo, hermano. Creyendo que darle instrucciones a Dios como Dios tiene que hablar, como Dios tiene que actuar. Pero Dios solo le habla a personas que tengan un corazón abierto. Dios solo le habla a corazones humildes. Corazones que no están cargados de ideas preconcebidas para tratar de ver cómo Dios tiene que obrar. Dios quiere que cuando tú vengas delante de Dios, vengas con las manos levantadas en señal de rendición a Él. Vengas con humildad en tu corazón y reconociendo que tú no puedes, pero que Él sí puede. Que tus fuerzas se han fallado, pero que Él puede darte la fuerza y la fortaleza para hacerte victorioso en esta vida. Reconocer nuestras debilidades, reconocer la dependencia de Dios nos va a llevar a un acercamiento ante la presencia de Dios para poder escuchar la voz de Dios, para poder conocer qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Los fariseos a menudo se acercaban a Jesús para conocer la opinión de Jesús. El problema es que ellos ya venían con ideas preconcebidas de la respuesta que ellos querían de Jesús. Los fariseos tuvieron el privilegio que usted y yo desearíamos tener, ver a Jesús físicamente. Oh, man, sería hermoso que Jesús se apareciera en este lugar físicamente. Sería glorioso. Los fariseos tenían ese privilegio. Mas sin embargo, sus corazones estaban tan llenos de cosas que no dejaban escuchar la voz de Jesús. No les permitía recibir. Ellos estaban cerca, pero la arrogancia que había en ellos de conocer la ley, de implementar la ley de una manera bastante agresiva, los había llevado a ellos a tener corazones duros, corazones que no eran sensibles para escuchar la voz de Jesús. Ellos estaban cerca de Él, mas sin embargo no había la humildad suficiente para poder recibir la voz de Dios. ¿Sabe que Dios no ama? Dios no puede entender el llamado de una persona que lo pretenda saber todo, hermano. Porque un sábelo todo es un insulto a aquel que sí realmente lo sabe todo. Hay personas que dicen, no, mira esto. Y dicen, no, yo sé eso. Tengo 25 años trabajando eso. Yo me acuerdo una vez, estaba arreglando la troca de mi papá. Y estaba un señor allí y realmente estaba bastante ofendido porque me estaba de hablar. Y yo pretendiendo arreglar la troca. Una troca diésel, se había llenado de aire. Y ahí estaba, yo ni le ponía atención al señor. Era un tío de mi mamá. Pero de repente me dice, mira, si le aflojas esa tuerca. Y le digo, ¿y usted sabe? Sí, tengo 30 años de experiencia en este tipo de motores. No, hombre, me sentí mal, hermano. Porque yo estaba pretendiendo saberlo todo en frente de una persona que realmente sí sabía cómo hacer todo. Posiblemente se estaba riendo de mí por todo lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo al revés. No, me dijo, primero es esto y después esto. Ayúdeme, por favor, porque si hay algo que siempre me ha ayudado a reconocer. Ayúdeme, por favor, y en un ratito la arrancamos.
Pero una persona que lo sabe todo, hermano, nunca se abre. Nunca es tan humilde, porque ellos dicen, no, yo tengo la respuesta. Usted le da una y él le da como 20 más de regreso. ¿Y cuándo va a aprender una persona así? ¿Cuándo va a aprender una persona que pretenda saberlo todo? Los fariseos tenían el conocimiento de la ley, pero no tenían la humildad para que la ley hiciera efecto en sus vidas. Si tú quieres ser de bendición para alguien, primero la palabra tiene que hacer efecto en ti. Yo puedo tener mucha hermenéutica, mucha teología, pero si esa teología me sirve solamente para andar atacando al que falló, esa teología me sirve solamente para andar viendo en qué se equivocó el hermano cuando estaba predicando, esa teología no me bendice a mí. Al contrario, esa teología me arruina a mí, porque lo que la palabra de Dios debe hacer en nosotros es primeramente hacernos humildes. Hacernos humildes y con humildad poder ministrar las necesidades de los demás. Juan 8 dice la Biblia que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjese bien, qué tremendo. Jesús está predicando como si yo estuviera predicando y traen una mujer semidesnuda aquí enfrente, en medio de todos, y dice: maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo, posiblemente medio cubierta la mujer, avergonzada. La gente se escandalizó. La gente esperaba escuchar una respuesta de Jesús. Ellos se acercaron no porque realmente querían o valoraban la opinión de Jesús. Ellos ya tenían ideas preconcebidas de lo que iba a pasar en ese día. Mas esto decían, dice el versículo 6, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mire, ellos se acercaron para escuchar una palabra de Jesús, pero Jesús no habló, no les habló, porque él conoció la arrogancia y la intención que había en ellos. Él conoció que dentro de sus corazones no tenían más que tenderle una trampa. Hay hermanos que le preguntan, mire, hay hermanos que nos preguntan opiniones, no porque quieran saber la verdad. Como maestro de instituto bíblico, en mi salón yo tengo muchos diferentes tipos de estudiantes. Y yo puedo percibir cuando un alumno me hace una pregunta, me dice: maestro, ¿a poco y esto es así? Y yo digo: este hermano trae la espada desenvainada. Pero ¿sabe qué? A veces es mejor decir nada. A veces diciendo nada haces más que levantando un argumento que después esa persona va a usar en contra de ti. No todo el que pide tu opinión realmente quiere tu opinión, porque vivimos en una cultura donde no hablamos mucho con la boca, sino que hablamos con los dedos, y ahí tenemos las redes sociales. ¿Y tú qué piensas del presidente? ¿Y tú qué piensas de la nueva ley que pusieron? ¿Y tú qué piensas de...? Y ahí estamos nosotros con el dedo, como que si le tenemos que contestar: ay, voy atrasado, tengo 20 preguntas que no... Y todas esas preguntas las han hecho para tenderte una trampa a ti. Y con esa misma respuesta que tú dices, después atacarte y decir: ¿y eres cristiano? ¿Y no vas a la iglesia? Caíste en la trampa. Jesús no cayó en la trampa porque conoció sus intenciones. Conoció la intención que había en su corazón. Y ante las malas intenciones, Jesús no les dio una respuesta. Él comenzó a escribir con su dedo. Y hay muchos eruditos que dicen: ¿qué es lo que Jesús escribió allí, hermano? ¿Ustedes saben qué es lo que Jesús escribió? No, ¿quieren saber lo que Jesús escribió allí, hermano? Espérense que lleguemos al cielo y ya le preguntamos, porque yo tampoco sé. Algunos dicen, y la Biblia nos da pequeños detalles, que cuando Jesús empezó a escribir, dice que se fueron yendo desde el más mayor hasta el más menor. Esto nos puede dar una idea, tal vez un destello de sacar una conclusión. Usted saque su conclusión, yo saco la mía. Posiblemente Jesús
empezó a escribir los pecados que ellos habían hecho. Y los más mayores, que mientras más viven, más pecas. Dijo, caray, ya sacó el primer pecado y va a seguir sacando. Mejor me voy antes que saque el otro. Y se comenzaron a ir. Esa es mi conclusión. No vayan a andar diciendo que la Biblia dice eso. Eso es mi conclusión. Es lo que yo pienso, ¿verdad? De la versión Hugo habla hoy. Es lo que yo pienso que pudo haber pasado. Mas sin embargo, Jesús no les dijo nada. Y ante el silencio de Dios, ellos con su arrogancia y con sus piedras en sus manos, tuvieron que irse. Jesús les dijo, se levanta y los mira y les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y comenzó a escribir otra vez. Comenzó escribiendo. Por si alguno decía, yo no tengo pecado. Mira, aquí está en el polvo, mira. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Acusando a la mujer que había sido sorprendida de pecadora. Y muchas veces nosotros somos buenos para señalar las faltas de los demás, pero no nos fijamos en nuestras faltas, hermano. Muchas veces nosotros nos fijamos en el defecto del otro, pero no nos examinamos que nosotros también fallamos. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios, mira Señor, la hermana, cómo me trató, Señor, haz algo, interviene, trabaja con ella. Eso de trabaja con ella es azótala, Señor. Trata con ella, Señor. Pero no es que la agarre con amor. Si le puedes dar un sacudón, Señor, dáselo para que aprenda. Venimos con piedras. Oramos, Señor, mira lo que me hizo. Mira cómo obró conmigo, Señor. En los matrimonios muchas veces se da eso. No hay acuerdo entre uno y uno ahora, Señor, tócala, Señor. Que sea con un rayo. Tócala, Padre. ¿Te la llevas o te la mando, Señor? Oramos con piedras, hermano. ¿Y qué cree que va a recibir si usted viene con piedras a orar delante de Dios? Va a recibir el silencio de Dios. Porque Dios quiere que usted reconozca primero que así como ella falla, también usted falla. Ay, hermano, yo sé que no estaban preparados para esto esta mañana. Así como ella se equivoca, usted también se equivoca. El problema de los fariseos es que ellos estaban apuntando a la falta de la mujer e ignoraban que Jesús ya conocía que ellos también estaban llenos de pecado. Por eso Jesús les dijo, quien esté libre de pecado. ¿Y quién tiró la piedra, hermano? Digo uno, hoy en esta generación somos tan sinvergüenzas que tiramos la piedra como quiera. Pero estaban delante de aquel que lo conocía todo. Y la palabra que Jesús decía a través del Espíritu Santo redarguía lo más profundo de sus corazones. Mi deseo es que esa palabra redarguya sus corazones. Y que si hemos hecho oraciones que han tirado piedras, tal vez con piedras en las manos, hoy las podamos soltar. Y lo podamos decir, Señor, si es cierto, yo también fallo. ¿Cómo voy a acusar a esta persona? ¿Y cómo voy a desear el mal de esa persona si yo también cometo errores? Yo también te fallo. ¿Cómo voy a ser estricto en poner reglas que yo no estoy dispuesto a cumplir? ¿Cómo voy a decirle a alguien que haga algo si yo no estoy dispuesto a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer? Mire, yo creo que esta es una gran enseñanza para fariseos. Si van a venir delante de mí, si realmente quieren escuchar mi voz, tienen que soltar las piedras. Iglesia, si quieres escuchar la voz de Dios y tal vez hay cosas que te han ofendido, tal vez han pasado cosas en tu vida que te han dañado, tal vez te han dicho palabras que te han ofendido, tal vez hay oraciones que tú has hecho por esas personas, pero yo te quiero decir, hermano, en el nombre de Jesús, suelta esas piedras, deja eso, déjalo en las manos de Dios, que sea Dios que se encarga. Tú encárgate de venir delante de Dios con humildad y decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero tú me puedes ayudar. Esto es difícil para mí, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Yo quiero que tú obres, y si mi corazón necesita sanidad, si mi corazón necesita que el bálsamo tuyo venga sobre él, yo estoy dispuesto, Señor. Yo me humillo delante de ti y reconozco que el único puede ser tú, solamente tú. Aleluya. Humillados pues bajo la mano de Dios, dice la palabra de Dios.
Número 3 y termino. Acercarse a Dios requiere rechazar la condenación, la culpabilidad que muchas veces. Si usted está convencido que Dios no le ama, tal vez nunca le va a hablar el Señor, porque sin saberlo, inevitablemente le está cerrando los oídos a Dios. Porque cuando nosotros estamos deseando que Dios nos hable, necesitamos una medida de fe. Dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Necesitamos fe para acercarnos a Dios. La condenación siempre va a opacar la frecuencia de Dios. Por eso es una de las armas que el diablo tiene más exitosas. El diablo siempre te va a acusar. El diablo siempre va a buscar las debilidades. El diablo siempre te va a decir: eres un hipócrita, como en la mañana estabas allá y mírate hoy en la iglesia. Como toda la semana pasaste escuchando la música de Vicente Fernández, pero mira, hoy vienes a la iglesia. El diablo siempre te va a acusar. El diablo siempre va a tratar de poner en tu corazón culpabilidad. Y muchas veces cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que entender que hemos sido perdonados, que Dios pagó el precio y que nuestros pecados son borrados. Aleluya. Fíjese bien en esta historia, Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, Jesús no dijo: no la apedreen. Jesús no dijo: muestren misericordia solo. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero yo quiero que usted note el orden, cómo Jesús le habla a la mujer. Porque en la perfección de Dios y en el orden de Dios, Jesús no se va a hablar con la mujer del pecado que ella tiene, sino de la culpa y de la condenación que ella posee en ese momento. Ella se siente llena de culpabilidad. Ella se siente acusada. Pero Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿Alguien te condenó? Jesús primero tocó el tema de la condenación y luego trató el tema del pecado. ¿Sabe por qué? Porque él estaba seguro cuál era la misión. Yo vine a morir por tu pecado. Yo vine a morir por tus culpas. Yo voy a entregar mi vida para que tu pecado sea solventado. El problema del pecado, no te preocupes, ese no lo puedes solventar tú. Ese lo voy a solventar yo. Pero un día que yo muera y me vaya para el cielo, tú vas a vivir libre de pecado, pero con alguien que va a vivir constantemente acusándote. Alguien que día tras día te va a decir: no puedes, no eres capaz. Día tras día te va a decir: tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Por eso para Jesús era más importante tratar la culpabilidad. Porque si tú vives con un corazón lleno de culpabilidad, tampoco le vas a abrir la puerta para escuchar la voz de Dios. La culpabilidad que hay en ti no te va a dejar sintonizar la frecuencia correcta. ¿Y cuántas personas viven llenas de culpabilidad dentro de la iglesia, hermano? Yo recibí una materia en bachillerato que me impactó tanto, el darme cuenta de que muchas personas vienen a la iglesia con problemas emocionales profundos. Una joven que abortó de pequeña, hoy está tratando de servirle a Dios. Pero esa culpabilidad que le afecta tanto, no la deja servirle al Señor como quiera. Un matrimonio que pasó por una infidelidad. Un hijo que cayó en las drogas. Quiere servirle a Dios y tienes el corazón para hacerlo. Pero lamentablemente la culpabilidad no te deja abrirle el corazón a Dios. La culpabilidad te dice: tú pecaste. Por eso Jesús trata primero. Nosotros lo hemos hecho al revés. Ven, vamos a orar, te perdonamos el pecado y después vemos si eres culpable o no. No, hermano. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida,
Él va a tratar primero con el problema principal que tú tienes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo primero que Él hace es perdonarte. Lo primero que Él hace es que tú sientas, que tú sepas que el Señor no solamente metió tus pecados debajo de la alfombra y en cualquier momento los puede sacar. Depende cómo tú te portes. No. Él te perdona y lleva todos tus pecados a lo más profundo de la mar. Y de allí dice, no se vuelve a acordar más de ellos. Allá tú sí estás, Señor, perdóname por el pecado que hice allá por 95. El Señor ya no se acuerda, hermano. Y cuando el Señor dice no se acuerda, no es como nosotros. Te perdono, pero no te olvido. O que cada rato, cuando de acuerdo vaya pasando la situación, luego nos acordamos. Ah, sí, me acuerdo que me dijiste esto, sí. Hace como 20 años me lo dijiste. Yo bien lo escuché. Parece que fue ayer. No, hermano. Cuando Dios dice yo ya no me acuerdo, Él ya no se acuerda de tu pecado. Él ya no te acuerda de cuando tú le fallaste. Él está interesado en que tú vivas libre de condenación, vivas libre de culpabilidad. Mira, me encanta. Voy a pedir a la hermana Margarita si puede pasar por este lugar. Pero me encanta que Jesús es ascendido al cielo. Hay una reunión en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están hablando acerca del evento del Pentecostés. Y le dicen, ¿quién va a ser el orador de este evento? ¿Quién va a predicar ese día del Pentecostés? Y me imagino el Espíritu Santo dijo, yo propongo a Pedro. Porque si hay alguien que conoce el perdón es Pedro. Si hay alguien que conoce que le falló a Dios, que le falló a Jesús, que lo negó 3 veces y que en vez de Jesús incriminarlo y decirle, si es cierto, Pedro, tú estabas conmigo, solo lo miró y se quedó en silencio y diciendo, Pedro, no te hablo porque no te quiero incriminar, porque te amo. Porque desde antes de que tú me fueras a negar, yo ya te había perdonado, Pedro. Si hay alguien que conoce el perdón, si hay alguien que conoce lo que Dios ha hecho en él, es Pedro. Y mire nomás, ¿ha usted escuchado el discurso de Pedro? El discurso de Pedro, donde aceptaron aquellos miles de personas. Pedro dice, ustedes negaron a Jesús. Y no es que Pedro estaba siendo un cínico. Cualquiera le pudo decir, pues tú lo negaste 3 veces también, Pedro. Es que Pedro estaba libre de condenación. Pedro dijo, yo sé que soy perdonado. Es cierto, yo lo negué, pero ya Él me perdonó. Estar libre de condenación es estar consciente que tú cometiste un pecado, que tú le fallaste, que tú hiciste una transgresión. Es estar consciente, pero también es estar consciente de lo que es la misericordia de Dios, que es más grande, que borra tu pecado, que limpia tu vida, y tú puedes presentarte delante de Dios como esa persona. Dice, mira, cuando tú te arrepientes y Dios te perdona, Dios te mira como aquella persona que nunca le falló a Dios. Pedro predicó un sermón inspirado por el Espíritu Santo y habló de que ellos habían negado al Señor, pero él dijo, yo he sido perdonado, yo no tengo condenación, no hay culpabilidad en mí. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió y tocó aquellos corazones. Yo estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida para bendecirte. Yo estoy seguro que Dios está interesado en usarte de una manera muy grande. Pero ¿qué tienes que hacer para acercarte a Él? Número 1, aprendamos a ser como niños, hermano, humildes. Seamos humildes. Que el Señor quite todo orgullo, ego, que muchas veces nos aleja de la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que trate con nuestros corazones. Yo mismo le digo, Señor, trata en mi vida de aquellas cosas que necesitan cambiarse.
aquellas cosas que van a dañar mi vida y van a dañar mi esposa, van a dañar la congregación, van a dañar a mis hermanos. Señor, aléjalas de mí, porque no quiero vivir una vida que dañe a la persona que yo más amo. No quiero vivir una vida que dañe a esta congregación que el Señor ha puesto en mis manos, de la cual yo voy a dar cuentas. Ayúdame a ser como niño y depender de ti. Ayúdame, Señor Jesús, a acercarme a ti, conociendo mis debilidades. Ayúdame, Señor, a acercarme a ti sin culpa. Que no se pone de pie por un momento. Hermano, tal vez puedan haber muchas oraciones que pueda el Señor usted hacerle al Señor, pero ¿por qué no por un momento? Si quiere pasar aquí al altar, puede pasar aquí al altar y le da gracias a Dios, sin culpabilidad, sin acusación. Porque véngase aquí al altar, hermano, no tenga temor de venir al altar. Este altar lo hemos hecho para que usted pueda venir y pueda pedirle al Señor y pueda darle gracias al Señor. Yo creo que este es un buen día para darle gracias a Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Tal vez le fallaste al Señor ayer, tal vez le fallaste al Señor la semana que pasó, tal vez le fallaste al Señor. Mira, el Dios que nosotros le servimos sabe que tú le vas a fallar mañana, sabe que tú te vas a equivocar otra vez, pero sabes que Él desde ya te dice: yo te perdono porque te amo. Yo di mi vida en la cruz del Calvario, miro tus imperfecciones, pero aún así sigo poniendo mi mirada en ti, sigo teniendo propósitos para ti. Aún así sigo deseando hablar contigo continuamente. Aún así estoy deseando